ha bajado la calificación crediticia no de México, de Estados Unidos. Fitch recorta la calificación de la deuda de Estados Unidos, baja la nota crediticia de AA positivo desde AAA, afecta deterioro fiscal previsto, la carga de la deuda y la erosión de la gobernabilidad. ¿Qué es esto? ¿De qué tamaño representa para el sector financiero, para el sector económico, para la confianza que hay en la economía más poderosa del planeta? Y bueno, qué tan parejas o no son las calificadoras. Querido Pedro Tello, te mando un abrazo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, ayer una de las 3 calificadoras más importantes del mundo, Fitch Ratings, redujo la máxima calificación de solvencia que tenía el gobierno de Estados Unidos en lo que a la emisión de deuda de largo plazo se refiere, para ponerlo en un lenguaje que todos los puedan comprender, del 10 que tenía a un 9. ¿Qué significa esto? Significa que, en opinión de esta calificadora, aun cuando los bonos de deuda que emite el gobierno de Estados Unidos cuentan con la garantía casi, subrayo, casi absoluta de ser pagados en tiempo y en forma, es decir, al término del plazo que se ha contratado o que se ha pactado inicialmente y con los intereses que también se definieron en el contrato correspondiente, pues a pesar de que siguen siendo bonos de deuda que cuentan con absoluta certeza de que serán pagados en tiempo y forma, lo cierto es que en Estados Unidos hoy hay motivos de preocupación que en el caso de esta calificadora llevan a subrayarlos a los potenciales inversionistas en bonos de deuda de Estados Unidos. ¿Cuáles son? Tú los has señalado muy bien, Luis. En los próximos 3 años se espera un deterioro en la posición fiscal del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene asumiendo mayores compromisos de gasto gubernamental que no son acompañados al mismo tiempo por una estrategia de incremento en los ingresos que permita compensar esa mayor erogación de fondos que hará el gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Segundo, en la medida en la que Estados Unidos es una de las economías, si no es que la economía más endeudada del orbe, esto significa que el monto de los recursos que tendrán que pagarse ahora que las tasas de interés se han elevado por la deuda contratada anteriormente va a presionar también el gasto gubernamental en momentos en los que, insisto, tampoco se ha generado una estrategia de aumento en los ingresos fiscales. Así que el elevado y creciente peso de la deuda para el gobierno de Estados Unidos se convierte en un factor que también erosiona en alguna medida la consistencia financiera del gobierno estadounidense. Y tercero, esto que llaman ellos la erosión de la gobernanza, que no es otra cosa más que estos enfrentamientos casi recurrentes en el poder legislativo de Estados Unidos entre los republicanos por una parte y los demócratas por la otra, para gestionar el famoso techo de endeudamiento del gobierno norteamericano y evitar que éste incurra en impagos a trabajadores, a servicios públicos, etcétera, como ha venido ocurriendo en diferentes años a lo largo de la última década y media. Así que estas 3 razones son las que llevan a esta agencia calificadora a bajar el margen para bajar la nota de calificación de la deuda de Estados Unidos. ¿Es una situación grave para la actividad económica mundial? No lo creo. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a un recorte en su calificación crediticia. Hace exactamente 12 años, en el año 2011, Standard & Poor's, otra de las 3 calificadoras más importantes, redujo también la calificación de crédito de Estados Unidos de AAA a AA positivo, después de que se presentó exactamente la misma circunstancia que ahora mismo recordamos todos, que fue un enfrentamiento entre republicanos y demócratas para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos. Así que, ¿cómo reaccionaron los mercados hasta este momento, Luis? Hubo un retroceso marginal que empieza a ser compensado por un repunte en los mercados financieros, porque saben que en el fondo de lo que estamos hablando es de que el gobierno de Estados Unidos sigue contando
con el respaldo y calificaciones muy elevadas de las tres importantes calificadoras a escala mundial. Oye, Pedro, yo creo que nada que ver, pero te lo preguntan aquí en las redes. ¿Afecta en algo la economía mexicana y particularmente el superpeso? No, por supuesto que no. No. Los bonos que emite Estados Unidos siguen siendo los de mayor demanda a escala mundial, no solo por el tamaño de la economía de Estados Unidos, sino además porque es una de las economías hoy en día que está avanzando con mayor solidez en un entorno económico marcado por la incertidumbre y la desaceleración, pero además Estados Unidos es el emisor de la principal moneda de reserva en el mundo, que es el dólar. Así que no creo que esta situación vaya a impulsar el fortalecimiento del peso frente al dólar. Tampoco creo que se vayan a desquiciar los mercados financieros porque no es una noticia tampoco novedosa y menos aún estaría yo esperando que esto despliegue en el orbe mundial nubarrones de una posible recesión o de un enfriamiento de la actividad económica mundial, Luis. Si se intensifica el debate y si se pone todavía más y más fuerte la cosa política en los Estados Unidos, puede empeorar o no tanto. O sea, es la economía más fuerte del planeta, a final de cuentas, muy fortalecida, con un respaldo brutal de confianza, pero pues también estamos viendo ahí los numeritos, un expresidente que parece va a entrar al bote, en fin, muchos nubarrones también en la confianza estadounidense. ¿Crees que esto pueda afectar de aquí a la elección 2024 en Estados Unidos? No lo creo, Luis. Yo tengo la impresión de que en Estados Unidos lo que ahora prevalece, por una parte, es un mercado laboral muy fuerte, con una generación de empleos que sorprende a todos. En Estados Unidos también se está viviendo una situación de una economía que avanza a un ritmo sorprendentemente elevado, a tal grado que ha llevado al presidente de la Reserva Federal a señalar que la recesión ya es un escenario descartado por parte de los analistas del principal banco de Estados Unidos. Yeah. Y yo creo que estos dos factores van a marcar la pauta de aquí a la elección por encima de este recorte en la calificación de la deuda, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que este sea un espléndido día para todos.